Este vídeo va a ser una reflexión y espero que la entiendas hasta el final. Y es la de no dejes escapar esta oportunidad. Imagino que ya te podrás imaginar por dónde van los tiros y más hablando de criptomonedas, pero esto no es todo. Yo siempre intento hacer un contenido que ya pueda impactar de muchas otras formas. Ya sabéis que yo llevo 3-4 años en YouTube, llevo 6 años invirtiendo en criptomonedas, me he comido 2 mercados bajistas y podría decir que soy un dinosaurio ya en este sector. No es que sepa mucho, pero sí que soy un dinosaurio por el tiempo que llevo. Y no soy el típico creador de contenido que va a aprovechar una situación, el oportunismo, ¿no? De ahora me hago un canal de YouTube y ahora me hago el experto. No, yo simplemente os he contado toda mi vida en un mercado bajista y me habéis acompañado muchos de vosotros. Entonces, creo que todos coincidimos que hoy en día vivimos en un mundo donde el dinero es muy importante y donde si realmente no tienes una economía estable, probablemente no puedas tener una estabilidad emocional. Y cuando hoy en día no tienes una estabilidad emocional, tu salud mental puede verse afectada. Entonces, ¿cómo crees que podrás avanzar en los próximos años si realmente no tienes esa estabilidad emocional? Pues hoy vamos a hablar de lo que es el mercado alcista, de cómo puede cambiarte la vida. De hecho, tengo amigos en Dubái que hace cuestión de 5 años están trabajando por 1.500 euros en una empresa donde el jefe les puteaba, donde no les valoraban su trabajo y que estaban ya asqueados. ¿Pero qué hicieron? Sacrificar, priorizar, optimizar, organizarse. Todo esto es lo que una persona tiene que hacer en cualquier faceta de su vida si quiere salir de la situación actual que tiene. Y esas personas básicamente lo que hicieron es trabajar más que nadie. Esos fines de semana de fiesta donde todo el mundo se está emborrachando, esa persona, y puede parecer muy tópico, se quedaba en casa. Porque realmente los fines de semana es una herramienta importantísima para poder adelantar al resto de personas. Porque si tú entre semana no puedes dar el 100% por la situación que puedas tener, el fin de semana no sea otra excusa de no tengo tiempo, sino que la aproveches. Y en un bull market no estamos hablando de que puedas hacer unos cuantos miles de euros, de dólares. Estamos hablando de que te puede cambiar la vida. Te puede cambiar la vida de verdad. Porque ya te digo yo que si acabas el bull market con $1.000 haciendo $300.000, no vas a ver la vida distinta, no vas a lo mejor permitirte ese capricho, ese viaje, esa ayuda a tus padres, regalarte un capricho que llevas deseando desde que eres un niño pequeño. ¿Realmente eso no tiene valor? ¿Tan materialistas somos? Cuando en un mundo capitalista todo el mundo quiere dinero, se tacha mucho el perseguir el dinero, pero bien que gente que gana 1.200 euros al mes hace horas extras, básicamente siendo un esclavo, para luego irse de fiesta y gastarse todo en un VIP o un reservado. Entonces, realmente obsesionarte con el dinero, ¿es malo o es bueno? Porque la reflexión que yo saco de esto es que yo prefiero 1000 veces obsesionarme con el dinero, porque sé que tengo una relación muy sana con el dinero, para que con el paso del tiempo pueda olvidarme de lo que es el dinero. Porque para mí es lo más tóxico que el hombre ha creado. Sí, es un intercambio de valor, es una moneda de cambio, sí. Pero ¿cuántas peleas familiares han existido por las herencias, ¿no? Un abuelo muere o una abuela muere y entonces hay que repartir el dinero en la familia y hay peleas. ¿Cuántas veces nos hemos peleado o se han peleado, porque yo no me he peleado, pero cuánta gente se ha peleado con amigos por el dinero? ¿Cuántas? ¿Cuántos socios se han peleado por dinero? El dinero es codicioso, pero yo prefiero tener una relación más sana. ¿Cómo consigues tener una relación sana con el dinero? Pues primero conseguir tener una estabilidad emocional. ¿Cómo conseguimos una estabilidad emocional? Cuidando de tus hábitos. Esa es la clave de todo. Aunque la gente diga que tiene que ver la inversión con tener buenos hábitos. Bueno, yo te pongo el mismo ejemplo de si hay 2 personas que son totalmente idénticas, que están dedicándole 1 hora al on-chain y uno tiene buenos hábitos
y uno tiene malos hábitos, ¿quién creéis que va a conseguir mejores resultados? ¿Quién creéis? Al final, la energía que nosotros desprendemos viene de lo que somos. Entonces, si realmente quieres tener una estabilidad económica, si realmente quieres poder tener aquellos sueños que tanto has deseado, simplemente concéntrate y mantén el foco de atención en aquello que quieres conseguir. No es tan complicado, es decir, la gente que gana millones de dólares no es porque estén haciendo ninguna locura. De hecho, muchos millonarios, no sé si lo sabéis, no han nacido de familias millonarias. Aquí en Andorra prácticamente todos mis amigos venimos de clases medias. Incluso te diría clases por debajo de la media. ¿Por qué? Porque cuando tú vives acomodado no tienes ninguna razón para realmente mantener esa motivación, te lo han dado todo. Pero cuando la vida empieza a ser un videojuego, la vida empieza a ser un reto, ahí es donde empiezas a realmente motivarte por lo que está o por lo que está por venir. Entonces, si no quieres aprovechar este bull market, que sepas que vas a dejar escapar una de las últimas oportunidades en el mundo de cambiar tu vida. Porque siempre podrás emprender, siempre podrás montar una tienda, siempre podrás editar vídeos, montar una agencia, pero eso no te va a retirar. Estamos hablando de hacer un por 100, un por 200 a tu capital. ¿Cómo vas a conseguir eso? Con las criptomonedas. ¿Cuándo lo vamos a conseguir con las criptomonedas todo esto? Con un bull run. ¿Y cómo gestionamos realmente un bull run? Con conocimiento. No sirve de nada estar en la ola del bull run, disfrutar, jiji, jaja, si al final vamos a acabar con menos dinero con el que hemos empezado. O con simplemente 100 euros de beneficio. Eso es lo que pasa. Así que ahora mismo estamos a octubre y eso significa que tienes mucho margen para aprender. Todos los vídeos que he subido de on-chain, míratelos, estúdiatelos, toma apuntes, ponlo en práctica. Que exista gente que esté ganando dinero con el on-chain gracias a mis vídeos de YouTube gratuitos, ya no hablo de las mentorías, de YouTube gratuitos que estén ganando dinero, significa que esto funciona. Y te estoy dando realmente una herramienta que funciona, no te estoy vendiendo la moto. Si es que si tú lo testeas, vas a ver que realmente se puede ganar dinero. Y lo bueno del on-chain no es lo que puedas hacer ahora, es lo que podrás hacer en el futuro. Cuando multiplicar por 10, por 20, por 40, te los harás así. Pero el problema va a ser que como no sepas cuándo hay que entrar o cuándo hay que salir, vas a desaprovechar una oportunidad de cambiar tu vida. Y te lo digo de verdad, conocí mucha gente en el último bull run que les cambió la vida. A mí me cambió la vida. Estaba viviendo en Barcelona con mis padres hace cuestión de 2 años. Con mis padres no tenía prácticamente patrimonio. Sí, tenías números en redes, sabías algo de criptos, pero no sabías cómo ganar dinero. Hoy en día todo el mundo sabe muchísimo de criptos, de white papers, tokenomics, DeFi, NFTs, blockchain, pero nadie gana dinero. Porque todo el mundo, o mejor dicho, la gente que te enseña por internet, te enseña cultura general. No te enseñan cómo ganar dinero. Con el on-chain yo lo que estoy haciendo es literalmente dejarme la piel. Todos estos días que no estoy en internet no es porque esté pajareando, es porque estoy aprendiendo sobre on-chain, porque quiero obtener la mejor información para traerosla en el canal. Y para que esta información os dé dinero. Me explico. Ya no te enseño yo noticias fundamentales, no te digo invierte en Cardano, te estoy diciendo cosas que te van a hacer ganar dinero. Así que, sabiendo todo lo que te he explicado en este vídeo, sabiendo cómo funciona el juego, la vida, ¿qué estás haciendo ahora mismo que no estás involucrándote al 100%? No te estoy diciendo de que dejes de quedar con tus amigos, no te estoy diciendo que dejes de salir de fiesta, te estoy diciendo de que seas consciente de que si ese tiempo lo dedicas a otras cosas, probablemente tu vida pueda cambiar en los próximos años. Y para bastante bien. Así que simplemente reflexiona con todo lo que te he contado. Porque si realmente vas hasta el final de la cuestión,
te darás cuenta de que no necesitas nada más ahora mismo aparte de una libreta, internet y un ordenador o un móvil para empezar a hacer on-chain. El on-chain, para ponerse en contexto, llevo ya 6 años con las criptomonedas de forma profesional, que eso no lo dice mucha gente, y os tengo que confesar que prácticamente en un año me ha abierto más los ojos, ya no solamente a nivel económico, sino a nivel de oportunidades. El on-chain es como haber descubierto el análisis técnico al año de salir. Tienes una ventaja competitiva tremenda y te vas a quedar con los brazos cruzados esperando que el youtuber de turno te diga qué criptomoneda tienes que comprar. ¿En serio? Si vas con esa mentalidad, te mereces seguir en el trabajo que estás. Porque mucha gente también se queja del trabajo que tiene. Tanto te quejas, ¿por qué no creas tu trabajo? Ah, no, porque no puedo, porque no tengo... Vale, entonces no te quejes. O sea, si realmente no estás creando tu propio trabajo, si no estás creando tu propia empresa, tampoco no tienes mucho derecho a quejarte. De hecho, te puedes ir, búscate otro trabajo. Lo que pasa es que la gente dice, no, es que me pagan peor, es que no sé qué. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque si yo te estoy dando una opción, que es el on-chain, para cambiar importantemente tu vida, y me estás diciendo de que, bueno, tampoco no me mata, entonces ¿en qué quedamos? Quédate con tu trabajo. Quédate con tu trabajo y piensa que en un bullrun lo sabrás hacer bien. Porque os voy a decir una verdad y ya para acabar el vídeo, y es que en el bullrun todo el mundo gana dinero. Todo el mundo gana dinero. ¿Os creéis que eso es verdad? Preguntar a vuestros amigos si alguno ganó dinero. Porque una cosa es generar ingresos. Eso que digas, mira, pues, oye, de 1.000 he hecho 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, hasta 30.000. Yo he visto locuras. Pero luego si no retiras, ¿sabéis qué pasa con esos 3.000 euros que tú has metido que eran 10.000? Que te vas a 500. Y claro, si tú empiezas con 3.000 y acabas con 500, significa que estás palmando pasta. ¿O no? A lo mejor me he tirado un triple. Entonces, ¿sabéis lo frustrante que es que venga un bullrun, que inviertas 10.000 euros que inviertas y luego te quedes con 2.000 y que hayas dejado a desaprovechar una oportunidad única de cambiar tu vida? No sabéis lo frustrante que puede llegar a ser. Yo el primer bullrun que hice fue así y no sabéis lo frustrante que fue. Por suerte, el segundo ya lo hice mejor y por suerte este tercer bullrun lo voy a hacer muy bien. Y me voy a encargar de que la gente que esté cerca de mí también le vaya muy bien. Así que simplemente depende de ti, de ver mis vídeos, de seguirme en Instagram, de estar en Telegram, de participar en los directos. Es simplemente una decisión tuya. Tienes que ser egoísta. Es sacrificar un año de tu vida para disfrutar el resto de tu vida. No estoy hablando de hacer una carrera universitaria que son 4 años de lunes a viernes con exámenes, con 1.000 historias que no te dan resultados. ¿Para qué? ¿Para ganar 1.500 euros al mes? 4 años de carrera que estás pagando 3.000, 4.000, depende si es pública o privada, para luego un curro que primero encuéntralo, que te guste y te van a pagar 1.500 euros al mes, que vas a escalar y con mucho vas a ganar 2.000 euros en 20 años. ¡Wow! ¡2.000 euros! ¡Qué locura! En fin, chicos, si realmente queréis hacer algo grande con vuestras vidas, que sepáis que todo empieza con buenos hábitos, todo empieza con un foco de atención, y si no tenéis el foco de atención es porque aún no tenéis buenos hábitos. Cuando tenéis buenos hábitos, entráis en un estado de flow que lo vais a notar, que vais a empezar a mirar los gráficos y vais a empezar a entender las cosas. Y me escribiréis, Marc, tío, últimamente lo veo todo claro. Porque esto en las mentorías hay gente que me lo ha dicho. Marc, desde que hice la mentoría soy más feliz, veo mejores oportunidades. Y le digo, ¿por qué? Y me dicen, por los hábitos. Así que, hábitos saludables, foco de atención, on-chain, paciencia, porque os repito, el dinero pasa de la gente impaciente a la gente paciente. Y si tú eres un impaciente, el dinero va a ir a mi bolsillo. Así que por favor, tómatelo con calma, y si sigues con este canal a tope, viendo todos los vídeos, te aseguro que el siguiente bullrun lo vas a pasar en grande, ¿vale? Así que bueno, este vídeo lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado. Si queréis compartir vuestra opinión en los comentarios, estaría encantado de leerla. Y nada, que si lo queréis compartir con vuestros amigos, más de lo mismo, un solito y hasta luego. Chao, chao.